La entrevista sin permiso. Nuestro invitado a la entrevista sin permiso es el PhD Juan Carlos Urriago Fontal, rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, de la Institución Universitaria Central del Valle del Cauca. Él es administrador de empresas, egresado de la UCEBA, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en ciencias de la organización de la Universidad del Valle, magíster en finanzas de la Universidad ICESI, doctor en administración gerencial de la Universidad Benito Juárez en Puebla, México, estudios en estrategia financiera y finanzas corporativas globales en Illinois Institute of Chicago, USA, y visitante en la filial de investigación Capacites de la Universidad de Nantes en Francia. Urriago Fontal es rector por segundo periodo y fue además funcionario de la UCEBA, está completando casi que 25 años. Bienvenido, señor rector, a la entrevista sin permiso. ¿Cómo le va? Buen día, Norbey. No, muy bien. Aquí comprometidos con todo este tema que hemos venido avanzando en la UCEBA, que tiene que ver con el proceso de reconocimiento como universidad, trabajando muy fuerte en ese tema en estos días. Acaban de aprobarle presupuesto. ¿Cómo estamos en materia financiera, que es un tema tan complejo y tan delicado siempre? Bueno, Norbey, hoy la UCEBA, por fortuna para nosotros, después de los temas de gratuidad de la educación superior, además de las gestiones que se han hecho a través del gobierno nacional, pues tenemos un presupuesto que está por los 112.000 millones de pesos, pesitos más, pesitos menos, que obviamente ha implicado en estos casi 5 años que llevo yo aquí, casi que triplicar el presupuesto de la UCEBA. Yo llegué, estábamos por los 32.000, 33.000 millones de pesos. Obviamente era un momento de 3.800 estudiantes, hoy son cerca de 9.000 estudiantes. Tenemos además estudiantes en Roldanillo, grupos en la parte de idiomas, en Derecho. Acabamos de ingresar al proyecto de heladera del Gobierno Nacional en Cali, que nos va a representar adicionalmente inicialmente unos cerca de 1.000 estudiantes, pero que tal vez en un futuro, tal vez 2 años larguitos, podemos estar hablando de 3.000 estudiantes en Cali. Vamos para Buga con la licenciatura en Educación Física, estamos esperando una aprobación del Ministerio, y seguramente también con Derecho, esos serán alrededor de 800 estudiantes en Buga. Estaremos en Dagua con 3 programas, estaremos en Calimadien con 2 programas. Eso en muy corto plazo serán alrededor de 12.000 estudiantes en UCEBA, pues que es una cifra ya de una institución universitaria bastante grande en el Valle del Cauca. Mayor oferta, pero también mayor presupuesto, pero también mayor oferta institucional, y eso requiere de contratación de docentes hora cátedra y de tiempo completo. Efectivamente, cada programa nuevo tiene un estándar de crecimiento más o menos de 1.35. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada programa, en cada programa académico que haya un grupo de 35 estudiantes, deberá haber un docente de tiempo completo. Y adicionalmente, pues el complemento de hora cátedra. Normalmente un programa, digamos, nuevo, bien estructurado, con estándares de alta calidad, tiene 10 docentes, más o menos son 350 estudiantes por cohorte, entonces son 10 docentes de planta, pero adicionalmente hay el complemento que pueden ser alrededor de 30 a 35 docentes catedráticos. Es un estándar normalmente de un programa académico. Eso nos implica Roldanillo, eso nos implica Buga, nos va a implicar Cali y estas otras ciudades, porque es parte, digamos, de los compromisos que asumimos como en el gobierno, y que nos han permitido ciertamente aumentar la parte presupuestal y ir consolidándonos económicamente, porque eso nos ha representado a nosotros mayor matrícula. Por fortuna, la UCEBA durante toda su existencia ha sido muy respetuosa de los costos en educación superior y los hemos hecho valer ante el gobierno. Cada que nosotros presentamos una matrícula que crece en términos de salarios mínimos, pues defendemos que nosotros atendemos a los costos de educación superior, y eso ha implicado pues que vamos creciendo en el presupuesto. Y lo fundamental es que esos recursos que hoy llegan por gratuidad ya se volvieron recursos recurrentes para la UCEBA. O sea, ese presupuesto de más o menos 80.000 millones de pesos que pueden llegar del gobierno nacional son recursos que ya no van a disminuir.
¿Hoy cuántos programas oferta la UCEBA? En Norbert, hoy estamos por 8 programas de posgrado y tenemos 22 programas de pregrado, o sea que hemos crecido de una manera muy significativa y estamos esperando que de aquí al 15 de diciembre deben estarnos llegando un programa más de posgrado, tal vez 2 de pregrado, que es el programa en administración pública y el programa en regencia de farmacia, que pues ya pasó por visita de pares del ministerio y estamos esperando la resolución del viceministro de Educación Superior. ¿Cuáles son los programas que cuentan hoy con la gratuidad por los recursos que les gira el gobierno? El 100% de los programas de pregrado son recursos de gratuidad y de esos el 98% de los estudiantes están en el programa de gratuidad. Algunos que son de estrato 5 o 6, pues, o 4, 5 y 6 no los cubre, pero ya son muy pocos, tal vez unos, del total de estudiantes, tal vez unos 200, 250 estudiantes son los que pagan, o porque ya han hecho alguna carrera aquí en institución o en otra, o porque son de estrato 4, 5 y 6. De resto, de los 8.000 y pico de estudiantes que tenemos, están el 98% en gratuidad en pregrado. Señor rector, ¿qué requisitos debe llenar, debe cumplir un aspirante a esos programas de gratuidad? Norbey, el requisito es básicamente el ICFES, que haya tenido un buen ICFES porque la competencia inicia con el ICFES, presentar su documento de CISBEN, no haber tenido una carrera previa a nivel profesional. Si es una carrera técnica o tecnológica, puede acceder a gratuidad, pero si ya tiene un título profesional, el ministerio no le cubre. Eso es para las personas que no tienen título profesional. Y hoy por hoy, o presentar el CISBEN entre A1 y C17 o el estrato 1, 2 y 3. Esos son los requisitos fundamentales para acceder a gratuidad. Uno de los temas muy importantes de la UCEBA han sido los convenios interinstitucionales. Tomás Uribe, por ejemplo. ¿Cómo está ese tema? Y seguimos consolidando los convenios. Hoy tenemos muchos convenios, no solamente nacionales, sino internacionales. En el Tomás Uribe tenemos el convenio de prácticas de docencia a servicio, que es donde van los estudiantes de medicina, enfermería, psicología. También tenemos un convenio para prácticas ya de estudiantes de otros programas, de ingeniería, en temas de calidad, por ejemplo, ingeniería industrial. Estamos con el Hospital San José de Buga, estamos con la Clínica San Francisco. En algunos momentos, cuando hay disponibilidad, estamos con el Hospital Departamental en Cali. Eso depende de Univalle. Entonces, si Univalle no completa el cupo, nos dan 3 o 4 o 5, hay veces 15 cupos. Eso depende del número de estudiantes que tenga para rotar en la parte de salud de la Universidad del Valle. Estamos en el Hospital San Jorge de Pereira, estamos en el Hospital de Ibagué, estamos en el Hospital de Armenia, por ejemplo. Son diferentes convenios que hemos ido consolidando, sobre todo para el internado de los estudiantes. Y para las rotaciones, pues fundamentalmente de formación están los hospitales de aquí del centro del Valle, que son los que acreditamos durante los procesos de registro calificado. Y en este momento estamos trabajando ya muy fuerte para lograr volver a acreditar el Hospital Rubén Cruz Vélez, donde queremos llevar a nuestros estudiantes tanto de enfermería, medicina y psicología a que hagan prácticas de rotación. Consultorio jurídico y semilleros de investigación. Lo veo que usted cada rato nos cuenta noticias muy positivas de este tema. El consultorio jurídico consolidado, porque obviamente el consultorio ha sido uno de los baluartes de la UCEBA a través de los años, pues no en vano fue el primer programa académico, fue Derecho, y un consultorio que hoy sigue recibiendo reconocimientos por el nivel de acompañamiento que le hacemos a la gente de Tuluá. Son cerca de 4 o 5 mil consultas que se ahorran muchos en Tuluá, porque no tienen que acudir a un abogado, sino que van al consultorio y los acompañan. Hoy, con mayores requisitos, el Ministerio del Interior controla la operación del consultorio jurídico y nos obliga ciertamente a mantener un nivel de consulta y un nivel de respaldo a esas personas que vienen a consulta, en las demandas, en el acompañamiento ante los jueces, etcétera, etcétera. Ahí mantenemos una dinámica muy fuerte, vuelvo y te digo, ese es uno de nuestros baluartes, pero además no solamente en Tuluá.
tenemos un consultorio en la sede que nos entregó la SAE en Buga, un consultorio que viene consolidando más de 1.000 consultas tan solo en estos primeros 5 o 6 meses que llevamos con la nueva sede. Y que sigue creciendo. Casi que tenemos un consultorio del mismo tamaño en Buga que el que tenemos en Tuluá, y algunos en Roldanillo, en Zarzal, porque nos piden también acompañamiento en esos temas de consultorio jurídico. Los semilleros de investigación creciendo, lo mismo que los grupos de investigación, 17 grupos de investigación consolidados, todos ya categorizados en MinCiencias. El que menos nos quedó categorizado esta semana, sale ya el documento final de MinCiencias, pero el que menos fue en C. 3 grupos en A, que es un hito institucional, la primera vez que la UCEBA tiene 3 grupos de investigación categorizados en A, que es la alta investigación, y el resto categorizados en B. Y dimos un salto altamente importante y cuantitativamente, pero también en calidad, que fue que pasamos de 38 docentes categorizados por MinCiencias, que se llaman verdaderamente investigadores. Solamente el que se categoriza ante MinCiencias es investigador. Pasamos a cerca de 110 profesores categorizados. Es un salto que hoy precisamente en Norbey, que tenemos en la reunión de la red Colsi aquí en la UCEBA, pues fue muy bien visto por toda la gente que vino a nivel nacional a ese evento. Estaban aterrados que cómo habíamos hecho para llegar a ese estándar. No fue fácil, cuando la mayoría de las instituciones perdieron categoría de grupos, y fuera de eso perdieron muchos investigadores de categoría. Nosotros, por el contrario, crecimos. Pero eso obedece, Norbey, al trabajo que hemos venido haciendo desde la Vicerrectoría de Investigaciones y al apoyo institucional al trabajo de los investigadores en proyectos de cáncer, en proyectos de biomédica, en proyectos sociales que tienen impacto en la región. ¿Cómo es, señor rector, esto del primer programa virtual en tecnología en abastecimiento y logística? Bueno, es nuestro primer pregrado. La UCEBA nunca ha tenido programas de educación virtual. El ministerio nos dio aval hace cerca de 20 días del primer programa virtual, que va a ser a través de medios tecnológicos. Todo el tiempo la gente no va a necesitar venir. El modelo de nosotros es el modelo Exinde, que es un modelo propio que hemos ido desarrollando para educación virtual, donde los estudiantes, a pesar que es virtual, van a tener el acompañamiento en todas sus sesiones de un docente de cada área que se va a dictar allí. Ese es el primer programa virtual. Creemos que después de ese van a venir más, porque la educación en el mundo y en Colombia se está transformando y no podemos dejar atrás esa realidad, que la virtualidad le facilita a las comunidades, a la gente, a los campesinos, Norbey, la posibilidad de estudiar sin tener que venirse de sus zonas rurales y poder conectarse. Pero además tiene un impacto de orden regional y nacional. Podrán haber estudiantes de cualquier parte del país recibiendo la cátedra y casi que venir el día del grado. Esa es la realidad. ¿Ese también aplica para la gratuidad? También aplica para la gratuidad. Todos los programas de pregrado aplican para gratuidad, Norbey. Señor rector, en materia de planta física, ¿qué ha avanzado en esta ya segunda rectoría? Bueno, en planta física lo que hemos venido es consolidando, Norbey, algunas de los desarrollos en la parte tecnológica. Hemos mejorado significativamente toda la parte informática de la institución. Somos la primera institución del país, inclusive entre las públicas, además de instituciones universitarias de todo el sector público, que ha logrado trasegar hacia la tecnología GPON, que es la tecnología de última generación que nos va a poner en tecnología 6G, y adicionalmente en tecnología IP versión 7, que eso es el máximo hoy de trabajo en el mundo de la computación. Pero además, pues acabamos de involucrarnos en el mundo de la computación cuántica. Tenemos el primer computador cuántico en una universidad pública colombiana, el segundo en Colombia. Primero lo tiene la Universidad de los Andes, pero por ahora el primero más grande, porque tenemos 3 qubits para trabajar ahí. Tal vez ahora me escuchabas hablar con algún profesor que me llamaba. Ya estamos haciendo la formación. El computador viene de China, acompañados por la empresa. Ya estamos capacitando cerca de 70 personas, entre estudiantes, docentes, que van a comenzar a trabajar modelos cuánticos, desarrollos de última generación, para que seguramente en un año y medio podamos estar diciéndole a Colombia y al mundo: desde Tuluá estamos haciendo transformaciones
estratégicas para el mundo, porque el mundo cuántico es el que seguramente va a transformar todo este tema de la inteligencia artificial, que de hecho ya hay muchos avances, pero ahora que estuve en Noruega y que tuve la oportunidad de sentirlo, verlo, olerlo, estar presente, pues nos dimos cuenta claramente que la inteligencia artificial con computación cuántica va a dar muchísimos más avances. En ciencia médica lo pude verificar allá, en biomédica, en sistemas de información, en análisis de datos, en finanzas. Es una cosa maravillosa lo que se puede hacer con la computación cuántica. Por mencionar algunos temas, seguimos mejorando la infraestructura. Por ejemplo, estamos organizando parqueaderos, que además de ser parqueaderos, hoy ya en concreto se convierten en espacios también para trabajo, para hacer ahí carpas movibles, para hacer eventos de estudiantes, porque lo hacemos pensando no solamente que haya un parqueadero, sino que también hayan otro tipo de escenarios para nosotros poder hacer actividades con estudiantes. Venimos mejorando la infraestructura física de cubiertas, estábamos comprometidos con acabar con el asbesto en la UCEBA, ya estamos llegando al 100% de levantar todo el asbesto que había. En este final de año, yo creo que cuando lleguen los estudiantes de contaduría, ingeniería de sistema, encontrarán el bloque B completamente renovado, se les cambió la cubierta, aires acondicionados, en fin, todo ese temita lo seguimos haciendo porque hay que conservar la infraestructura. Hay veces la gente, uno le dice, ¿por qué no tumba? Le digo yo, pues porque tumbar un edificio que vale 3.000 millones de pesos no lo reconstituimos con 10.000 o 12.000 y no tenemos los 12.000, entonces es mejor pues hacerle el mantenimiento, cambiar las cubiertas, a cambiar la parte informática, redes y dejarlo vivible. Tal vez en el futuro habrá la posibilidad de hacer eso. Tendremos con recursos del ministerio muy prontamente el edificio de bienestar, que es donde van a operar los consultorios de los médicos, de los consultorios de psicología, donde atendemos a los estudiantes cuando tienen algún accidente, cumpliendo con toda la norma, porque la idea es certificar esa edificación, y donde operarán las 2 vicerrectorías. Y por lo pronto estamos presentando para recursos de fomento un edificio de 30 aulas en 4 pisos al Ministerio de Educación, a ver si somos capaces de que el Ministerio, antes de que termine el gobierno, nos pueda apoyar por lo menos con una parte. Es un edificio de 40 aulas, incluye salas de sistemas, de profesores, y que también tendría un gran auditorio para 1.100 personas, que sería el auditorio más grande que tiene Tuluá y que podemos ponerlo al servicio de toda la comunidad. Señor rector, excúseme, doctor Juan Carlos Urriago Fontal, rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, abuso de su tiempo, pero el tema de moda, y me va a excusar la ignorancia y el atrevimiento, pero desde que vengo a entrevistar rectores aquí me han hablado de la transformación de unidad a universidad. Ahora sí, ¿y qué ventajas nos trae? Bueno, la verdad es que sí hemos hablado, por ahí en el año 2004, vale la pena recordar que en el año 1971 la UCEBA nace como universidad. Yo lo contaba en el consejo y lo cuento a las personas que están aquí, nació como universidad. De hecho, el acuerdo habla de la Universidad Central del Valle del Cauca. Solo que en el año 79-80 sale una norma, cuando estaba el ministro Rodrigo Lloreda Caicedo, que casualmente fue el que le entregó en su momento la posibilidad a la UCEBA de sus aprobaciones completamente legales, los 5 programas que habían. Él saca una norma al ministerio de esa época y pues había la obligatoriedad de tener 5 facultades, pero una facultad a criterio del ministerio en esa época no se configuraba con un solo programa académico, y la única que tenía más de 2 programas era la Facultad de Educación, que tenía Sociales y Educación Física. Los otros eran Derecho, Administración y Contaduría. Luego no cumplimos, pero el ministerio lo que hizo fue que devolvió a las hizo mediante ese decreto de ese momento, convirtió de un brochazo, digámoslo de esa manera, a todas las instituciones que no cumplieron, no las cerró, sino que las denominó instituciones universitarias de educación superior. Y nosotros quedamos ahí. Después vino la Ley 30, ratifica ese decreto, ya lo ratifica en la Ley 30 y hace la división entre universidades como establecimientos universitarios autónomos y las instituciones universitarias, las técnicas, profesionales y tecnológicas. Nosotros quedamos ahí en las instituciones universitarias. Luego vienen los desarrollos de la Ley 30, y por ahí en el año 2000 pues siguen ratificando y salen ya las normas de qué se requiere. La UCEBA hizo su trámite en su momento. Israel Moreno en el año 2003 tiene las sensaciones de que podíamos ser universidad,
porque hubo un momento en que se pensaba que esto era un tanto político. Entonces estaba Rafael Palao Papá precisamente en el Congreso y varios congresistas muy relacionados con Tuluá, y creímos que era el momento. Pues el ministerio, la verdad es que el Ministerio de Educación es de los ministerios que, dada la gran cantidad de escenarios que hay que abordar, el CESO, el CNA, un poco de esta ley, que son esencialmente académicos, pues nos estrellamos con un muro. Yo participé de ese proceso y varios de los que estamos aquí, porque pues aunque Rafael Palao Papá nos acompañó y fue y habló y hizo mucha gestión, pues nos encontramos con que no cumplíamos por básicamente dos factores estructurales, porque no había respaldo financiero y porque la investigación era incipiente y no nos podíamos decir mentiras. Era muy difícil compararnos con Univalle, con la Nacional, que queramos o no, son las comparaciones que hacen el ministerio cuando va a convertir una institución en universidad. Hemos trasegado todo este tiempo. Jairo hizo un trabajo importante, que se consolidaron ya las facultades. Cada facultad tiene mínimo 2 programas. La que menos tiene hoy es la Facultad de Educación, y tiene la licenciatura en Educación Infantil, la licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Ciencias Sociales, tiene 3 maestrías, tiene especializaciones, etcétera. Entonces ya están consolidadas. Hemos avanzado en investigación, como te lo contaba ahora, hemos avanzado en internacionalización, hay una infraestructura física envidiable, lo reconocen todos los pares, el mismo ministerio cuando ha regresado, cuando vienen, cuando nos visitan, que es una cosa bien particular, porque cuando llegan muchos nos buscan en la casona del centro. La gente nunca se alcanza a imaginar que la UCEBA sea este predio de casi 20 hectáreas, que tengamos la granja de 3 esquinas, que tengamos el Bijal, donde tenemos un proyecto de café maravilloso, donde vamos a acompañar a los campesinos en una cosa muy linda que estamos desarrollando allá, que tengamos en San José esas otras 14 hectáreas, que tengamos los predios de Buga, el de Roldanillo. Entonces, cuando ya la gente se da cuenta de eso, ciertamente dicen, no, pues aquí hay una universidad, pues en términos de infraestructura. Pero también tenemos procesos de acreditación de alta calidad, nuevos programas, tenemos más programas que varias de las universidades que hay en el país, tanto a nivel de pregrado y posgrado. Hicimos un análisis y dijimos, después de una visita de pares, venga, después de todas estas apreciaciones tan bonitas, pues tenemos una oportunidad. Y le preguntamos a la red TTU, que es la red a la que pertenecemos pública de instituciones de educación superior, que cómo nos podrían acompañar. Y efectivamente ellos iniciaron las pesquisas. Yo hablé con el ministro, con el viceministro, me dijeron, hágale, que el gobierno tiene el interés de tener nuevas universidades o de que se transformen. Sin embargo, hay que cumplir 17 documentos muy importantes que tienen que ver con todo el funcionamiento institucional, entre ellos el acuerdo municipal que autoriza. Es un tema constitucional. La entidad que te crea es la entidad que te transforma. A nosotros nos creó el municipio de Tuluá a través de un acuerdo. ¿Quién nos transforma? Pues el municipio de Tuluá a través del Consejo Municipal. Ese es el principio constitucional. Y nuevos estatutos, nuevo estatuto profesoral, nuevo estatuto general, estatuto de investigación, de proyección social. Bueno, son 17 documentos que van a evaluación del ministerio y que traen unos beneficios. Lo primero, hoy como institución universitaria no podemos ofrecer sino especializaciones, pero todo el mundo le pregunta a uno por las maestrías. Podemos ofrecer algunas maestrías si los programas están acreditados. En tanto, las universidades no lo requieren, no requieren acreditarse, porque la acreditación es voluntaria, pero genera unos costos importantes. ¿Por qué? Porque implica hacer unos planes de mejoramiento que quien es universidad, así no esté acreditado, no necesita hacerlos. Pues obviamente uno trabaja con calidad, pero no necesita buscar la acreditación. Pero las universidades sí pueden crecer, por ejemplo, a nivel de posgrados, maestrías y doctorados, sin estar acreditados. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces a mí me preguntan, ¿cuándo van a crecer? Pues lo primero que me toca es acreditar. Por eso estamos tratando de acreditar 5, 6, 7 programas. Porque de todas maneras hay que hacer la apuesta por las maestrías y los doctorados. Si hoy como institución el Estado colombiano, el ministerio le gira, hipotéticamente hablando, 80.000 millones, si somos universidad, ¿cuánto podría llegar, también hipotéticamente hablando? Bueno, ese es uno de las grandes discusiones, y ahí es donde está realmente el quid del proceso de transformación. Nosotros estamos hoy inmersos
en la reforma del artículo 86-87 que pasó precisamente ayer en la Cámara, ya pasó por el Senado, pasó el primer debate, que está a un debate de ser ley la transformación. Si eso ocurre, pues a nosotros seguramente va a haber un aumento de cerca de 35 mil millones, pueden ser 40 mil millones de pesos que pueden llegarnos adicionales, Norbey. Pero ¿dónde está el tema? El tema no es más recursos, porque pueden llegar, ¿cierto? Porque comenzamos a ser parte del sistema universitario estatal. Es cómo con lo que tenemos hoy, porque él apuesta aquí, cómo con lo que tenemos hoy somos capaces de ser universidad. Porque el ministerio, si usted le habla al ministerio de que nos van a tener que girar, pues hoy hay un déficit de recursos para la educación superior. Nuestro trabajo es mostrar un modelo financiero con unas proyecciones de crecimiento, de búsqueda de recursos para investigación, de cooperación nacional e internacional, de MinCiencias, todo eso, armar un modelo financiero con que le digamos al ministerio, mire, con esto que tenemos, nosotros somos capaces de ser universidad. Le estamos diciendo al ministerio, mire, el patrimonio de nosotros es de cerca de 150, 160 mil millones de pesos. Si ustedes fueran a crear una universidad nueva, pues no tendrían que inyectarle ya de entrada 160, 200 mil millones. Ya nosotros somos una institución muy fortalecida. Entonces, ya hemos caminado 54 años y tal vez nuestro ajuste fundamental está en planta docente y un poco en la planta administrativa. En el modelo financiero estamos tratando de no crecer en la planta administrativa. Y en el esquema docente pasamos al decreto 1279. ¿Qué estamos tratando y en qué está la simulación? En hacer un modelo que no nos lleve más allá de lo que tenemos hoy. Un docente nuestro hoy se gana en la categoría de titular cerca de 11 millones y medio de pesos, que es la máxima categoría. Bueno, puede que aumente uno a un millón y medio, pero que sea manejable con los recursos que tiene la institución. Porque algunos, pues obviamente todos somos docentes y quisiéramos ganar más. Pero yo lo que yo les he manifestado en las reuniones que he tenido precisamente con las organizaciones sindicales es hay que tener un modelo financiero responsable que después no nos vaya a llevar a lo que le está ocurriendo hoy, por ejemplo, a la Universidad de Antioquia, que es un modelo muy amplio, muy generoso en términos de incentivos, pero que hoy se comió a la Universidad de Antioquia y la tiene con un déficit cercano a los 300 mil millones de pesos. Eso no lo podemos hacer. Y ahí es donde está el cuidado del asunto de esto, porque podemos cumplir con todo, pero si el ministerio no ve la solvencia con lo que tenemos desde el punto de vista financiero, el ministerio nos va a decir no. Si nos va bien, con optimismo, ¿en cuánto tiempo podemos estar hablando de este gran logro? Bueno, Norbey, nosotros estamos aspirando que la tercera semana de diciembre, hoy pasó en primer debate en la comisión del plan del Consejo Municipal precisamente el acuerdo, debe estar máximo el 30, que es la última sesión ordinaria del Consejo aprobado, pero nosotros tenemos que en la tercera semana, tal vez el último jueves de la tercera semana de diciembre, subir la documentación al SACES, que es la plataforma del Ministerio de Educación, porque algunos piensan que es el Ministerio de Educación el que nos asesora. No es el ministerio. Ellos hacen unas mesas técnicas y nos dan unas guías general, porque el ministerio no puede ser juez y parte. Ellos nos orientan, le dicen a uno todo eso, pero esto va a la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Educación Superior. Allá le decretan un número de pares. Eso podría ocurrir en los primeros 3 o 4 meses del próximo año. ¿Y cuánto nos demoramos después? Asumamos que antes de mayo pueda llegar una respuesta del ministerio después de que hayan decretado la visita de pares. Viene un tiene un proceso de por lo menos un año más o menos que puede durar la transición, un año y medio, porque hay que comenzar a aplicar todo lo que dijimos en estos documentos paulatinamente. Por ejemplo, el acuerdo municipal, les toca volver al Consejo Municipal a decir, nos dieron, el acuerdo queda en firme, porque hoy fue con condición resolutoria, queda en firme y el Consejo Municipal tendrá que decir, bueno, queda listo que el acuerdo tomó vigencia. Aquí interiormente nos toca trabajar y trasegar en ir modificando la planta docente, la reacomodación de los docentes, en qué categorías van a quedar, etcétera. Ya cuando tengamos todo eso listo, ese día se da
el gran paso a decir, desde hoy dejamos de ser institución universitaria y somos universidad, así el ministerio haya proferido la resolución, porque la condición del ministerio es que hay una transición y ellos evalúan de ahí en adelante a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia el paso a paso, porque es un proceso, como es un proceso tan delicado en términos de que puede afectar personas, un docente puede ser afectado. Entonces el ministerio ejerce una vigilancia milimétrica sobre eso, lo mismo sobre recursos. ¿A dónde están los recursos? Ustedes dicen que la estampilla, el próximo año ya algunos congresistas de la bancada parlamentaria del Valle, con los que he estado conversando, pues se van a hacer cargo de ampliarnos a unos 200.000 o 300.000 millones de pesos la estampilla Proceva. Estamos en ese camino. Ya comencé a hablar con algunos, la próxima semana tengo aquí reunión con otros para que el ministerio diga, mire, hay otros recursos que apalancan la transformación, que son los de estampilla. El municipio de Tuluá, pues no le estamos pidiendo, todos conocemos que el municipio de Tuluá nos da el 2%, pero también uno sabe la realidad del municipio, hay unos compromisos sociales muy grandes con la comunidad, entonces pues decirle al municipio que se haga cargo de 20.000 o 10.000 millones de pesos, pues es complejo, puede que haya un aporte para un edificio, para alguna cosa, como ha ocurrido en algunos momentos en el pasado, pero no puede haber un ingreso recurrente, porque entre otras cosas, si el municipio se compromete, eso se volverá recurrente por seculón, como ocurre con el 2%. Nunca lo podrán quitar, a no ser que desaparezca la institución. Entonces, en ese caso, pues el municipio ya tiene su aporte, el 2%. Nos toca firmar un convenio con ese 2% con el Ministerio de Educación y tendrá que sentarse el alcalde con el ministro y firmar ese convenio donde dice, sí, yo sigo comprometido con el 2%. Son todo ese tipo de trámites. Yo diría que la resolución puede salir desde aquí al mes de mayo, porque le tenemos pues muy buena expectativa a eso. Y de ahí nos podemos gastar un año y medio más en el proceso de transformación. Pues señor rector de la UCEBA, Juan Carlos Urriago Fontal, muy amable por su tiempo, éxitos y trabajo es lo que le espera. Sí, gracias Norbey, porque aquí hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que vamos por un buen camino, es una apuesta que hoy está más cerca que nunca. Yo creo que es un buen momento, no lo podemos garantizar porque esa es una realidad, son muchos los factores, hay factores de carácter financiero, factores de carácter académico, de investigación, de bienestar, de proyección social, pero también hay un factor de carácter político. Y esto es de momentos, y hoy hay un gran apoyo para la educación superior en el país. Uno tendrá, más allá de las apreciaciones de muchos, la educación superior en Colombia tiene que estar agradecida con el gobierno, porque nunca antes había tenido tanto apoyo la educación superior en el país. No lo digo yo, lo dicen todos los rectores del país, porque hemos estado beneficiados. El solo hecho de que pase la reforma del artículo 86-87, que ya esté en su tercer debate, que esté a 15-20 días de que pase, es un esfuerzo que yo ya llevo 25 años tal vez aquí en educación superior. Yo fui director de planeación, estuve peleando con el Congreso hace algunos años cuando la ley de estampilla nuestra, que nos cayó la primera vez, y hemos estado soñando con el artículo 86, sobre todo las instituciones como nosotros. Está a un debate. Eso ya es un logro inmensamente grande. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener el 0.05 del PIB, que hoy no lo tienen las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias. ¿Qué representa eso? Lo que estamos recibiendo, Norbey, más cerca de 35-40 mil millones adicionales. Eso nos transforma y uno tiene que reconocer al César lo que es del César. Esas son realidades. Pues se logró, le tocó al gobierno y pues nosotros hemos estado jugando con todos los rectores públicos del país. A mí me preguntan qué digo de la educación privada. Pues tenemos que coexistir todos, los públicos y los privados. En este Valle del Cauca se gradúan 42.000 estudiantes de bachillerato cada año, y entre todas las instituciones, todos los que estamos aquí, públicos y privados, escasamente somos capaces de recibir 18.000 estudiantes. Todavía tenemos cerca de 22.000, 23.000 estudiantes por fuera del sistema. Tenemos que coexistir. UCEBA va creciendo mucho y acelerando infraestructura, más programas. Yo creo que llegaremos
a recibir anualmente cerca de 2.500 estudiantes para llegar a cerca de unos 15.000. Eso todavía dista mucho. Y si le preguntamos a Univalle en Tuluá, pues ellos están construyendo un edificio que les va a permitir recibir alrededor de 2.000 estudiantes. El solo Tuluá gradúa anualmente 2.400 estudiantes más o menos en promedio. Y el resto de la región otros 4.000 y pico. O sea, estamos todavía... Entonces, aquí tenemos que coexistir los públicos y los privados, pero ciertamente los gobiernos han tenido una deuda con la educación superior desde hace largos años, casi que desde que nació la Ley 30, y no solamente con las instituciones técnicas, con las universidades, porque la Ley 30 favorece a las universidades, me preguntaba de beneficio, pero también se quedaron ya cortos porque pues hay que seguir creciendo y no hay recursos. Ese es un tema muy importante ahora y ahí estamos, Norbey. Muy amable, señor rector, un feliz día. Bueno, feliz día, Norbey, muchísimas gracias. Sin permiso.